Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un texto, denso, pero fascinante. El capítulo 8 del primer seminario de Lacan, el que dedicó a los escritos técnicos de Freud. Exacto. Este capítulo en concreto tiene un título que llama la atención. El lobo. El lobo. Usamos la edición de Paidós, la que fijó Jacques Alan Miller. Sí, la referencia habitual. Y el objetivo, nuestra idea hoy es desgranar un poco la argumentación de Lacan aquí. Sobre todo, ver cómo usa un caso clínico muy particular. El de Roberto. Eso es, para resaltar la función de lo imaginario, que a veces parece quedar un poco olvidada, ¿no? Totalmente. Es clave en este capítulo. Pues vamos a ello. Parece que este capítulo marca como, no sé si un giro, pero sí un énfasis diferente respecto a lo que venía tratando antes en el seminario, quizás más centrado en el narcisismo, lo simbólico. Sí, yo creo que sí. Si antes el foco estaba más puesto, digamos, en la palabra, en la estructura simbólica, aquí Lacan dice, ojo, que hay que entender bien la dimensión imaginaria. Y la forma de hacerlo es Directa. directísima. No se pone a teorizar en abstracto, sino que se mete de lleno en un caso clínico. Y no uno cualquiera, un caso extremo. El de Roberto, que mencionabas, presentado por Rosine Lefort. Exacto. Y es crucial entender que no es solo un ejemplo que pone Lacan. El caso es el escenario. Es donde se juega todo el asunto de lo imaginario que quiere desplegar. Y hay que decir que el caso es, impactante, muy duro. Durísimo. Roberto, que nació en el 48, la historia que arrastra es terrible. Abandono temprano, negligencia severa, casi inanición, enfermedades. Sí, un cuadro desolador. La acumulación de traumas es brutal. Y claro, eso marca todo su desarrollo. Lefort describe cómo estaba a los 3 años y medio. Y es que te deja sin palabras. Retrasos muy graves, una inestabilidad motriz tremenda. Una agitación constante, sí. Y el lenguaje, prácticamente nada. Gritos guturales y una única frase, El lobo. Esa frase repetida una y otra vez. que se convierte de hecho en su apodo. El lobo, identificándolo totalmente con esa conducta. Se le pega, sí. Es su marca, ligada a ese caos y a esa angustia que manifiesta. Lacan, siguiendo a Lefort, se fija mucho en las conductas de Roberto, esas explosiones de destruir cosas. Sí, la destructividad. Y esa relación tan rara con su cuerpo, con las heces, la orina, que no es la típica de un niño, ¿no? Nada que ver. Y sobre todo esa incapacidad para el juego simbólico. No puede construir, solo destruye. Recuerdo la descripción de esa escena, con casi un ritual, ¿no? Con las heces, un muñeco, el orinal. Es una imagen muy Muy potente. Sí, y perturbadora. perturbadora. Y ahí es donde Lacan pone el foco. Justo ahí. Quiere que veamos cómo se relaciona un sujeto, este sujeto, con su propio cuerpo, con lo que sale de él, cuando los marcos que nos estructuran, lo simbólico y lo imaginario, están, hechos añicos, o casi ausentes en su función de ordenar. Claro. La confusión de Roberto es total. Mezcla la leche, la orina, las heces, partes de su cuerpo como el babero que se arranca, objetos externos. No hay bordes claros. No hay separación. Ninguna. Y lo crucial es que él no representa su realidad con eso, sino que vive ahí metido. Esos elementos son su realidad inmediata, concreta. O sea que lo imaginario aquí no es tanto la imagen bonita del espejo. No solo eso, aunque también está relacionado. Aquí Lacan lo usa en un sentido más amplio, más fundamental. Lo imaginario es toda esa esfera de la relación preverbal, ¿sabes? La identificación con la imagen del cuerpo, fragmentada o no, la relación con esos objetos primordiales como las heces, que son tuyas pero se separan, y la relación con el otro como un igual, como otro cuerpo. Y en Roberto lo vemos como en carne viva. Exacto. Sin el filtro, sin la estructura que normalmente pone el lenguaje, lo simbólico. Es lo imaginario a ras de suelo. Y en mitad de todo eso, el grito. ¡El lobo! ¡El lobo! El único elemento que parece tener cierta constancia. Que además se intensifican momentos de tensión, de frustración. Y Lefort dice algo clave, sobre todo cuando se ve reflejado. Sí, al confrontarse con su imagen, en una ventana, por ejemplo. Y Lacan sugiere algo muy fuerte, que para Roberto, la imagen, su reflejo, es el lobo. Esa es una idea potentísima sobre lo imaginario lacaniano.
La imagen en el espejo, la imagen especular, no es algo neutro. No es solo un reflejo. Para nada. Está cargada de afecto. Puede ser fuente de alegría, como en el estadio del espejo canónico, o, como aquí, fuente de terror puro. La imagen se convierte en una presencia real, amenazante. Tiene sentido. Y las acciones que describe Lefort no muestran de forma dramática, cuando intenta recuperar las heces del orinal. Como si recuperase un trozo de sí mismo. Exacto. Como si fueran partes vitales suyas que se han perdido. O esa escena posterior del bautismo con agua. Sí, eso es muy particular. Todo eso ilustra ese enredo total del yo con lo más concreto, lo corporal, y esa imagen presimbólica y terrorífica. Y claro, te preguntas, ¿cómo alguien puede llegar a ser un yo, a constituirse como sujeto en esas condiciones? Con esa fragmentación, esa falta de diferenciación. Es que es inevitable sentir, bueno, una conmoción muy fuerte al leer el caso, ¿verdad? Te hace replantearte las condiciones mínimas para ser humano, casi. Desde luego. Y el tratamiento que cuenta Lefort es un camino muy arduo. Va por fases muy marcadas. Sí, parece una lucha constante. Lo es. Primero, como una batalla con el orinal vacío, intentando que Roberto pueda darle algún significado que no sea solo terror. Sacarlo de ahí. Algo así. Luego introduce la leche, a ver si es un elemento menos conflictivo. Más tarde describe un intento muy angustioso y fallido de que acceda a alguna memoria. Traumática seguramente. Claro. También hay momentos de agresión fuerte hacia ella, hacia la terapeuta, que lógicamente ocupa ese lugar de figura materna primordial. Es inevitable. Y todo culmina, o al menos hay un punto álgido, en esa escena tan extraña del bautismo, donde él mismo se echa agua. Como una especie de renacimiento. Lefort lo interpreta así, como una recreación de un estado fetal o un intento de renacer simbólicamente. Es como si tuviera que empezar de cero. Construir la relación más básica con el otro, consigo mismo. Totalmente. El relato de Lefort subraya esa lucha titánica por crear una simbiosis, un vínculo primario con la terapeuta, la madre simbólica. Pero esa lucha está siempre amenazada por el trauma de base. Y por lo que Lefort llama el problema de la castración. Exacto. Pero aquí castración hay que entenderlo en un sentido muy amplio, no solo el complejo de Edipo clásico. Más allá del padre. Sí, es la experiencia de la separación, de la pérdida, de la falta, que nos constituye a todos, pero que en Roberto se vive de forma, brutal, desestructurante. Tiene que construir una relación con el otro y con su propio cuerpo desde la fragmentación casi total. Un trabajo inmenso. Inmenso. Y aunque el progreso sea mínimo, es significativo. Pasa de la pura destrucción a momentos fugaces de identificación con su imagen, como cuando muerde mirándose en los dientes de Lefort, y al final algunos balbuceos y una interacción muy básica. Y luego está la pregunta por el origen del lobo, ¿de dónde sale? Claro, Lefort se lo plantea. Baraja varias ideas, experiencias en instituciones, amenazas. Sí, traumas concretos, o fantasmas, ¿no? Pero también lo relaciona con cosas más arquetípicas. La madre devoradora, la fase oral sádica de Freud. Señala que a veces Roberto actúa literalmente como un lobo, mordiendo. Exacto. Podrías pensar que es solo un miedo de niño, o la etiqueta que le pusieron. Pero Lacan va más allá, ¿verdad? Sí, parece verlo como algo más estructural. Justo. Lacan aprovecha la discusión para sacar punta teórica. Da igual hasta cierto punto el origen concreto del lobo. Lo importante es la función que adquiere ese grito. Se convierte en lo único a lo que agarrarse. En el único punto de referencia en medio del caos. Es el intento desesperado de Roberto por articular su angustia, por crear algún tipo de lazo, aunque sea patológico, con el mundo. Funciona como un significante primitivo, diría Lacan. O sea, la palabra lobo no solo representa algo. No, es casi más importante que es la única pieza de lenguaje a la que se puede aferrar. Un anclaje mínimo. No es una representación compleja. Es casi sonido puro cargado de angustia. Y en este punto, Lacan mete una distinción que luego será muy importante en su enseñanza. Superyo y yo ideal. ¿Cómo encaja eso? Bueno, aquí lo esboza. Diferencia el superyo, que relaciona con la coerción, la exigencia aplastante, eso que Freud llamaba Zwang, la compulsión a repetir, del yo ideal, que está más ligado a la imagen narcisista, a la parte más exaltado del yo. Y el lobo estaría más del lado del superyo. Parece operar más desde esa compulsión oscura, algo que lo domina, aunque sea paradójicamente su única forma de expresarse. Lacan llega a decir que es admirable, una palabra llamativa, ¿no? Sí, es fuerte.
que esa única frase, el lobo, repetida sin parar, se convierta en el eje sobre el que empieza a girar algo parecido a un diálogo con la terapeuta. Y que eso lleve, finalmente, a ese acto tan sorprendente del autobautismo. Donde pronuncia su propio nombre. Por primera vez, Roberto. Es como si ese significante único, lobo, fuera el clavo ardiendo, ¿sabes? El ancla mínima para no disolverse. Lo que lo sujeta, aunque sea precariamente, al lenguaje, a lo humano. ¿Ese carácter admirable es por la función estructural, entonces? Exacto, no por el contenido, lógicamente. Muestra cómo incluso en la situación más límite, el lenguaje intenta abrirse paso. Cómo un solo elemento puede empezar a organizar mínimamente la experiencia. Entonces, si volvemos al inicio del capítulo, a ese énfasis en lo imaginario, ¿cómo conecta todo este análisis del caso con eso? ¿Qué saca Lacan en claro? Pues saca una conclusión muy potente. El caso de Roberto demuestra, casi como un experimento natural, la importancia radical del registro imaginario, tanto para entender cómo nos constituimos como sujetos, como para la propia práctica clínica. Es una crítica implícita, ¿no? Yo creo que sí. A los analistas que quizás se centraban demasiado en lo simbólico, en interpretar el discurso o en la teoría de las pulsiones, y dejaban de lado esta dimensión. Que lo imaginario no es solo una etapa que se supera. No, para Lacan es mucho más. Es la matriz donde se forja la relación del yo, con su cuerpo, con su imagen, con el otro como semejante. Y esto se ve con una claridad brutal precisamente cuando lo simbólico falla, como en Roberto. Toda su lucha ocurre ahí. Exacto. En el terreno de la imagen corporal, de la relación con las heces, la orina, y de esa imagen en el espejo que es el lobo. Ahí está la batalla por la integridad o la desintegración del yo. Eso es lo imaginario en su crudeza. Incluso las dudas sobre el diagnóstico que menciona Lefort. Esquizofrenia, psicosis, daño cerebral, van en esa línea, ¿no? El caso no encaja bien. Claro, porque desborda las categorías. Pone de manifiesto el papel clave de lo imaginario y de esa emergencia tan precaria de lo simbólico. El grito, el lobo, en la constitución misma del sujeto. Los problemas motores, de espacio. Todos esos problemas con el cuerpo, el espacio, la motricidad que describe Lefort, Lacan los conecta directamente con fallos en las funciones de síntesis del yo. Y esas funciones, para Lacan, están arraigadas en lo imaginario. El gran mensaje del capítulo es: la clínica psicoanalítica no puede ignorar esta dimensión. No es algo secundario al lenguaje, es el cimiento. A veces muy inestable, pero el cimiento. Hay una intervención corta del Dr. Lang al final que me pareció muy clara. Sí, es interesante. Dice que para Roberto, el lobo, no es necesariamente alguien o algo. Es la palabra misma, el sonido, el significante como tal, que funciona como un punto de anclaje, un punto de basta, que diría Lacan después. Exacto. Lacan capta la idea de la materialidad del significante. Ese sonido es lo que empieza a ordenar mínimamente el caos. ¿Y si lo vemos en el conjunto del seminario? Pues Lacan usa este caso tan extremo y perturbador para obligar a todos, a su audiencia de entonces y a nosotros ahora, a mirar de frente la implicación real, profunda, de lo imaginario. En un momento donde quizás se valoraba más buscar el sentido oculto, Lacan nos devuelve a la superficie, a la imagen, al cuerpo, al sonido del significante brotando del caos. Muestra casi de forma cruda. Sí, crudamente. Como ese primer significante, el lobo, emerge de un magma presimbólico donde lo imaginario, la relación con el cuerpo, la imagen, el otro como espejo, es absolutamente central. En fin, que este análisis del capítulo El lobo, nos muestra a Lacan usando el caso de Roberto no solo para ilustrar, sino como el propio campo de investigación, para explorar esa dimensión imaginaria, la imagen, el cuerpo roto, el yo especular y su relación tan compleja con los primerísimos anclajes en lo simbólico que se cristalizan en ese grito. Sí, subraya esa idea lacaniana clave. Nuestra relación con la realidad, con nosotros mismos, con los demás, siempre se teje en el cruce de los tres registros. Lo real, el trauma, lo que no se puede decir, lo simbólico, el lenguaje, la ley, y lo imaginario, la imagen, el cuerpo, el yo. Y el caso de Roberto nos muestra cómo el sentido y la subjetividad pueden empezar a nacer, con muchísimo esfuerzo, incluso desde la fragmentación más bestia. A partir de elementos mínimos como un grito o una imagen que aterra. Y nos queda una última reflexión.
Lacan, siguiendo a Lefort, destaca ese momento cumbre del autobautismo, cuando Roberto dice su propio nombre. Roberto. Quizás la pregunta que resuena es, ¿qué puede significar ese acto concreto de nombrarse a sí mismo? Que surge justo después de todo ese periplo dominado por el grito anónimo, el lobo. Exacto. ¿Podría ser eso una señal de un cambio decisivo? ¿Un punto de inflexión en cómo este sujeto se relaciona con lo simbólico y lo imaginario? A lo mejor, una primera inscripción, aunque sea frágil, en el orden del nombre propio, que de alguna forma lo distingue y lo sitúa de otra manera en el mundo. Es algo para seguir pensando, ¿no? Desde luego, es un final que abre muchas preguntas.